Martes de la octava semana del tiempo ordinario. Hoy empezamos el mes de marzo, primer día del mes de marzo. Pongamos todo en las manos de nuestro Dios, en ese Padre, en ese Dios providente que nunca nos abandonará y siempre nos dará lo necesario. Pongamos nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras enfermedades, nuestros proyectos, todo en manos de Dios. No hay mejores manos que las manos de Dios. Iniciemos pues con confianza este primer día del mes y ya la víspera del inicio de la Cuaresma. Mañana iniciamos con el miércoles de ceniza, así que ánimo y a trabajar nuestros corazones, porque aquí está la raíz en nuestro corazón. Escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, cantemos al Señor un canto nuevo, el canto de la gratitud por lo bueno que ha sido con nosotros. Mis queridos hermanos, nadie abandona lo que le agrada si no tiene a cambio algo mejor. Solo quien encuentra algo mejor puede abandonar y vender lo que tiene. El punto entonces de partida y de llegada de la vida cristiana es el descubrimiento de Jesús y su Evangelio como plenitud humana, es decir, aquello que le da sentido pleno, rumbo y sabor a nuestra vida. Por esto, solo entonces se pueden dejar las cosas incompatibles con el camino del seguimiento al Señor, cuando nos hemos encontrado en serio con el Señor y Él es nuestro tesoro. No nos presentemos ante Dios con las manos vacías. Me llama la atención, yo como pescador, Pedro no dejó mucho. Imaginémonos la barquita de Pedro y las situaciones. Pero sí dejó de corazón. El dejar las cosas, el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, no es tanto cuantitativo, sino es cualitativo. Pedro dejó con calidad de corazón, un corazón que se abandonó en Jesús, dejó su barquita y todo. Y eso es lo importante. Una barquita, pero era su todo, y eso hay que verlo. ¿Cuál es mi todo hoy? ¿Y cuál es mi corazón que se desborda en el Señor? No olvidemos que la recompensa es el 100 por 1 junto con persecuciones. Entonces no le tengamos miedo a las persecuciones, porque a veces nosotros queremos que Dios nos dé el 100 por 1, pero no aguantamos las pruebas y ni siquiera damos el 1. No queramos cobrar antes de tiempo. Primero necesitamos dar nuestro 1 y no huir de las persecuciones de las pruebas, que son oportunidades de ser testigos alegres del amor de Dios. Pero ¿cuál es mi 1? ¿Cuál es mi todo? Que tengo que abandonar y tengo que desbordarme desde el corazón del Señor. Pero podemos decir entonces que la recompensa hasta la vida eterna es cierta. Y por eso afirmamos, la recompensa llega como la lluvia de Dios, no cuando la esperamos, sino cuando la necesitamos. Por esto seamos auténticos, cumplamos nuestra parte, demos el 1 con alegría, con generosidad, con entusiasmo, pues Dios es siempre fiel y Él sí que cumple sus promesas y nunca nos fallará. Podemos decir, solo quien ofrece todo al Señor, solo quien da la vida, puede resucitar. Ese es el 100 por 1. Mis queridos hermanos, no tengamos el miedo, porque hay esa fidelidad en la promesa del Señor que es cierta. Cuando nos seguimos al Señor, cómo hemos multiplicado nuestro ser familiar de hermanos, hermanas, madres y todo. ¿Cuántas personas han sido como nuestra segunda, nuestra tercera madre? Es decir, madres, ángeles que el Señor pone en nuestro camino, hermanos y hermanas. Y recordemos, no queramos cobrar antes de tiempo. Hay que dar el 1. ¿Cuál es tu 1? ¿Cuál es mi 1? Y como Pedro, dejemos todo. ¿Cuál es mi barquita? ¿Cuáles son mis redes? Dejemos todo. Y gocemos desde ahora el 100 por 1 para poder saborear la vida eterna. Pero no le tengamos miedo a las pruebas ni a las persecuciones. Son parte del 100 por 1. Bendiciones.